Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes, para que el Espíritu Santo de gloria haga en nuestras almas pues la obra que el Señor quiera hacer en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos dé capacidad para poder explicar. La Biblia explica que pues tenemos distintos dones y no todo el mundo tiene capacidad de interpretar, no todo el mundo tiene capacidad de enseñar, porque tenemos distintos dones y aún la interpretación es una capacidad que el Señor da. Todo el mundo no tiene capacidad para interpretar un texto bíblico. Y al no tener capacidad para interpretar un texto bíblico, entonces se presentan muchos malos entendidos. Entonces hay que preguntarle al Espíritu Santo que dé la interpretación correcta de un determinado texto o pasaje bíblico. Yo suelo usar, este es un diccionario que se llama Larousse, un cuaderno donde escribo lo que Dios, pues Él va dando, una Biblia del hebreo al español, otra Biblia del hebreo al español, un Nuevo Testamento del hebreo al español y por supuesto esta Biblia que se llama Reina Valera. Entonces le toca a uno leer todo esto, leer el diccionario y por encima de todo eso pues el Espíritu Santo de gloria para que nos dé la verdadera interpretación de los textos bíblicos. Porque estamos en un tiempo muy delicado, que la humanidad está pasando por este tiempo y aunque usted puede ver que aparentemente todo está tranquilo, pero esto no está tranquilo. De hecho, cosas que están pasando y van a pasar cosas cruciales que van a determinar el destino de mucha gente. Y es posible que la vida de mucha gente esté en peligro, por eso nosotros estamos en Cristo Jesús y que sea Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu, guardándonos, protegiéndonos, porque la Biblia explica que hay dos reinos, el reino de los cielos, que es el reino sobre todo reino, y el reino de las tinieblas, que está dirigido por Satanás, que era un querubín o que es un querubín. ¿Y cómo resultó el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas resultó cuando este personaje que nosotros conocemos como Satanás, y Satanás traducido al español es como un adversario o un enemigo o alguien que no quiere sujetarse al gobierno de Dios o alguien que no quiere que Dios gobierne sobre él. Entonces este ángel nunca quiso que Dios gobernara sobre él, sino que él quiso establecer su propio gobierno y fuera de eso, él quiso ser tan igual a Dios. De allí fue que surgió el asunto de las tinieblas. Y no contento con eso, hizo que los seres humanos también nos volviéramos rebeldes contra Dios. Entonces, en este mundo hay mucha rebeldía contra Dios. Aún las personas que dicen que son creyentes, que dicen que son conocedores de la palabra, se han o nos hemos vuelto rebeldes contra Dios. Y rebeldes contra Dios es que no permitimos que Dios nos mande, no permitimos que Dios nos dirija, no permitimos que Dios nos diga cómo son las cosas. Y aún siendo creyentes, nosotros queremos seguir haciendo las cosas como nosotros mandamos. Cuando la Biblia dice, ¿por qué me decís Señor, Señor? Esa palabra Señor, traducida al español, es como decirle al Señor, Cristo Jesús, que Él como es el Señor, significa que Él es el que manda, gobierna o dirige nuestras vidas. Por eso es que le decimos el Señor.
Cuando usted le dice a Cristo Jesús el Señor, usted está diciendo por su propia boca, no por boca ajena, que Cristo Jesús es el que gobierna, dizque la vida suya. Pero mientras usted por un lado le dice Señor, Señor, por el otro lado usted no le permite a Él que esa palabra que usted habla con su boca se cumpla. O sea, usted no le permite a Él que Él realmente gobierne sobre ¿quién? Sobre la vida suya. Y ese es todo el problema de la humanidad. El problema de la humanidad se resume en esa palabra, ¿en qué? En que el ser humano que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de que el ser humano se sometiera al gobierno de Dios, el ser humano realmente, en términos reales, no se quiere someter al gobierno de Dios. Y al no someterse al gobierno de Dios, eso es lo que en algún momento va a hacer que de parte de Dios venga juicio. Porque el ser humano no se quiere someter al gobierno de Dios. Y todo lo que no se quiera someter al gobierno de Dios tendrá que ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre, que viene siendo como el lugar donde van a ser depositados todos los rebeldes, o sea, todos los que nunca han querido someterse al gobierno de Dios. Y cuando hablamos de juicio, que viene un juicio, el juicio viene porque la rebeldía del ser humano al no quererse someter al gobierno de Dios va a permitir que se desate de parte de Dios un juicio con una causa justa, que es que Dios defiende el hecho de que al ser Él el que creó el universo y que creó a los ángeles y a los seres humanos, Él demanda tanto de los ángeles como de los seres humanos un ¿qué? Un sometimiento por el solo hecho de Él ser el ¿qué? El creador. Porque el creador de cualquier cosa demanda que la obra que creó se le ¿qué? Se le sujete. Y ese es un principio eterno. Si usted creó algo, ¿cómo la cosa que usted creó va a terminar levantándose contra quién? Contra usted. Entonces, si esa cosa que usted creó termina levantándose contra usted, usted que es el creador de la cosa, o esa cosa se arregla y se sujeta a usted, o usted termina ¿qué? Destruyendo la cosa que usted ¿qué? Que usted creó, porque esa cosa no sé qué, no se sujeta. Usted lo puede mirar de manera natural, vea los gobiernos. Si nosotros cogemos y nos levantamos contra el gobierno, entonces ¿qué hace el gobierno? El gobierno nos da un premio y nos dice tan bonito los muchachos. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno coge su fuerza y la lanza ¿contra quién? Contra nosotros, ¿o no? ¿Esa es la realidad o no? Y es que esa es la realidad bíblica. Lo que pasa es que Dios es misericordioso. Entonces, este tiempo de misericordia es que Dios está permitiendo que las criaturas que Él creó entiendan, reflexionen, mediten, piensen que si Dios es creador, amerita de nosotros un ¿qué? Un sometimiento. ¿A su qué? A su autoridad. Y que si no nos sometemos a su autoridad, eso amerita que tarde que temprano deba venir sobre nosotros un ¿qué? Un juicio. Porque cuando el hombre fue hecho por Dios. Y Dios, cuando hizo al hombre, no le dio una religión. ¿Qué le dio? Le dio un gobierno. Por eso es que cuando Cristo Jesús viene, Él no viene predicando diciendo, primeramente delante de Él Juan el Bautista no dice, arrepentíos, es decir, cambie su manera de ¿qué? De pensar, porque la religión de Dios se ha acercado. ¿Él dijo eso? Eso no aparece en ninguna Biblia. Juan el Bautista, que es la persona que va delante del Señor, la primera venida de Cristo Jesús,
Porque en la segunda venida de Cristo Jesús, que todo ojo lo verá, va el mismísimo profeta Elías diciéndole a todo el mundo, porque para que Cristo Jesús venga, primero tiene que venir a este mundo una rebeldía terrible, donde los seres humanos, dirigidos por este personaje que la Biblia conoce como el antimesías o el falso salvador, determina un levantamiento de los seres humanos en contra del gobierno de Dios. Y los seres humanos, ni cortos ni perezosos, se dejan llevar por ese hombre y terminan levantándose contra Dios. Vamos a leer aquí en este libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Aquí. Capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y dice aquí, en el capítulo 2, versículo 1, dice: manifestación del hombre que dirige a los que se levantan en contra de las leyes y en contra de la palabra de Dios. Es decir, manifestación o aparición del hombre que dirige a los que se levantan en contra del gobierno de Dios. Entonces, ¿quién es el anticristo o el falso Mesías? Es un hombre que va a dirigir a todas las personas que se van a levantar en contra del gobierno de Dios, donde ese hombre los dirige. ¿Y cuál es el pensamiento de ellos? No nos sometemos al gobierno de ningún Dios. Y el mismísimo hombre, este hombre, se declara como Dios. Y le dice a ellos que Él es Dios. Y que esa gente que es rebelde contra Dios, pues que lo adore a Él, porque Él es Dios. Entonces dice aquí, versículo 1, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro soberano Jesús el Mesías, esta es la segunda venida que todo ojo lo verá, en el cual Él viene como el hijo de ¿quién? ¿El hijo de quién? De David, es decir, el heredero eterno al trono de Israel, el rey de Israel, y el dueño del gobierno de los cielos aquí en la tierra. Entonces Él viene como rey de Israel y viene a restaurar el gobierno de Dios literalmente en la tierra. Entonces, cuando eso suceda, Satanás ha levantado a los seres humanos en rebeldía total contra Dios. Entonces, a Dios no le toca otro camino sino destruir ¿a quién? A todos los rebeldes. Porque no puede hacer más sino destruir a todos los rebeldes. A eso es lo que nosotros conocemos como el fin del mundo. Fin del mundo es eso. Fin del mundo no es que la tierra se parte en mil. No, fin del mundo, porque la palabra mundo precisamente significa personas que son rebeldes contra Dios y que no se sujetan al gobierno de Dios, y se le llama mundo, y al personaje que los dirige se le llama el príncipe de este mundo. ¿Usted ya sabe quién es? ¿A quién se le llama el príncipe de este mundo? ¿Por qué se le llama el príncipe de este mundo? Porque él, la persona que dirige a todos los seres humanos rebeldes ¿contra quién? Contra el gobierno de Dios. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, para que sepa por qué se le llama el príncipe de este mundo. Para que usted sepa que los mismísimos seres humanos, aunque muchos no lo han visto, están siguiendo directamente ¿a quién? A Satanás, al volverse rebeldes y no querer someterse ¿a qué? Al gobierno de Dios. Y Dios comenzó ya a hablar: por favor, sujétense a mi gobierno, dice Dios, sujétense a mi gobierno. Y ya comenzó Dios a decir eso, porque si no se sujetan al gobierno de Dios, la única salida que Dios encontrará es destruir ¿a quién? A todos los rebeldes. O sea que no todos los seres humanos son rebeldes contra Dios, ¿cierto que no?
Por lo tanto, no todos los seres humanos van destruidos. Porque si usted es una persona que se sujeta a Dios, Dios no lo destruye a usted, sino que lo guarda, lo protege, lo restaura, lo bendice, lo sana, lo libera. Porque usted pertenece al gobierno de Dios, porque usted se deja gobernar ¿por quién? ¿Por Dios? Entonces dice, pero con respecto a la venida segunda de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, el día en que el Señor actuará y destruirá ¿a quién? ¿A todos los qué? A todos los rebeldes. Es a los rebeldes, para que le diga a la gente que el fin del mundo es el fin de ¿quién? De toda rebeldía ¿contra quién? Contra Dios, para que solamente queden las personas que se ¿qué? Que se someten al gobierno de Dios. Nadie los engaña en ninguna manera, porque el día en que el Señor venga y sobrevenga la destrucción de los rebeldes para Él poder establecer en esta tierra su gobierno, no vendrá dice, sin que antes lo preceda una ¿qué? Una rebelión en contra de las leyes del Creador, o sea, en contra del ¿qué? Del gobierno de Dios. O sea que antes de que Cristo Jesús venga a establecer el gobierno de los cielos de manera literal aquí en la tierra, va a venir primero y aparece este hombre y se forma aquí en esta tierra un levantamiento general en contra del gobierno de Dios, donde todas las naciones dicen, no nos vamos a someter a Dios y no nos vamos a someter a Dios. Y eso se hace general como una consigna, donde la gente conscientemente dice, no nos sometemos al gobierno de Dios, y terminan no sometiéndose al gobierno de Dios. Porque no vendrá sin que lo preceda una rebelión en contra de las leyes del Creador, y en medio de ese levantamiento se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, ¿quién? El anticristo. O sea, ¿qué es lo que va a provocar la aparición del anticristo entonces? La rebelión del hombre contra Dios. La rebeldía del hombre contra Dios es que va a provocar que este hombre aparezca para dirigir a la destrucción. ¿A quiénes? A los rebeldes. Él viene para eso, para dirigir la rebeldía contra Dios, para que todos los rebeldes sean destruidos. Este hombre viene para eso, él no viene para más. Y el mundo ya se está organizando para eso. El cual se opone y se levanta contra todo lo llamado Dios. O sea, este hombre se opone y se levanta contra todo lo que tenga que ver con un sometimiento ¿a quién? A Dios. Entonces, todo aquel que no se sujete a Dios tiene que seguir ¿a quién? A este hombre, porque él es la cabeza de todos los rebeldes contra Dios. Él es la máxima cabeza de ellos. Entonces, todos los rebeldes contra Dios tendrán que seguir a este hombre, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios, objeto o es objeto de referencia, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Esta mañana estuvimos y a ese levantamiento, ¿cómo se le llama? A ese levantamiento se le llama apostasía. Y apostasía significa que las personas conscientemente determinan no tener que ver absolutamente nada con ¿qué? Con ninguna palabra que tenga que ver con Dios o con Dios. Voluntariamente determinan, no tenemos que ver absolutamente nada con Dios. Voluntariamente determinan eso. Por eso usted, cuando vio la predicación de Cristo Jesús decía,
Arrepentíos, es decir, cambie su qué, su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios se ha acercado con el propósito de que cualquiera que sea rebelde, Él le va a permitir a través de la sangre de Cristo Jesús que otra vez se quite de esa rebeldía y que vuelva y se someta ¿a quién? Al gobierno de Dios. Para eso fue que vino Cristo Jesús. Para que los seres humanos, todos nosotros, cualquiera, volviéramos otra vez, borrón y cuenta nueva, y nos sometiéramos otra vez ¿al qué? Al gobierno de Dios. O sea que esta es la gran oportunidad que Dios nos está dando para que nos sometamos al gobierno de Dios. Por ejemplo, en el mundo hay una muletilla y es: le daremos cristiana sepultura. Y le damos cristiana sepultura. Pero la pregunta es, ¿y si esa persona se murió rebelde contra Dios, que le predicaron que tenía que morirse sujeto a Dios? Porque el muerto, el que se vaya a morir y quiere vivir después de muerto, tiene que morirse primeramente en una reconciliación ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? De la sangre de Jesucristo, ¿o no? Y si ese muerto se murió, valga la redundancia, y se murió rebelde contra Dios y dijo: pues yo no me someto, yo no creo en ninguna sangre, yo creo en mi virgencita, yo creo en mi santico, se murió rebelde contra Dios. Pueden hacerle la cristiana sepultura, que se la hagan, pero como se murió rebelde contra Dios, ¿a dónde va a ir a parar ese rebelde? ¿O no? Entonces, por eso es que es el infierno. El infierno es el lugar preventivo donde todo aquel que se muera rebelde contra ¿quién? Rebelde contra Dios, debe ir a parar a ese lugar antes de ser echado al lugar definitivo, que es el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre. Entonces, si usted ve a una persona que cayó al infierno, usted ya sabe, no cayó al infierno por Dios, sino que significa que murió rebelde contra ¿quién? Rebelde contra Dios. Que nunca quiso reconciliarse con Dios a través de la ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Ese es el problema. Si usted entiende eso, entonces usted ya sabe que en este mundo existen un sinnúmero de instituciones de toda clase, sociales, religiosas y políticas, que predican rebeldía contra ¿quién? Rebeldía contra Dios. Porque nunca le van a decir a usted que usted debe someterse a Dios y que la única forma, el único camino establecido por Dios para que usted se sujete a Él, ¿quién es? Cristo Jesús, a través de su ¿qué? De su sangre. Si a usted no le dicen eso, usted está en el lugar equivocado, como la propaganda del banco. Y usted sabe eso. Nosotros como seres humanos entramos a Dios a través de ¿quién? ¿Por su qué? Usted lo puede encontrar aquí en el libro de Efesios. Vamos a leer en el libro de Efesios, aquí. Efesios capítulo 1, para poder seguir en este asunto. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición del Espíritu en los cielos, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. O sea, todo lo que tú y yo reciba de Dios, lo recibo a través de quién? De Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo Jesús, antes de la ¿qué? De la fundación del mundo, para que fuéramos apartados y sin mancha delante de Él, en el sentido de que fuéramos personas sometidas ¿a quién? ¿Sometidas a quién? Al gobierno de Dios, ¿o no? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza del esplendor de su favor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús.
¿Y a través de quién nos acepta Dios? ¿A través de quién nos acepta Dios? A través de Cristo Jesús, por su sangre. Nos acepta Dios. Con el propósito de que nosotros, ¿qué? Nos sometamos a su ¿qué? A su gobierno. ¿Estamos entendiendo? Que hizo en quien tenemos, versículo 7, en quien tenemos redención. Redención es comprar para poder salvar. ¿Por su qué? Entonces, ¿cómo es que Dios nos salva? ¿Por la sangre de quién? Y también que tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Ahí sigue, ¿el perdón de qué? O sea, el perdón de toda rebeldía ¿contra quién? Contra Dios. Para que haciendo borrón y cuenta nueva, volvamos a comenzar en ese sometimiento ¿a quién? A Dios. Entonces, ustedes y muchos en el mundo hemos venido a Dios a través de la ¿qué? De la sangre de Cristo Jesús, y estamos procurando por el Espíritu Santo someternos al ¿qué? Al gobierno de Dios. Y aunque cometemos errores, de toda forma Dios no nos descalifica por eso, porque Él lo que está mirando es nuestro sometimiento ¿a quién? A Él y a su palabra, a su gobierno, a su dirección. Eso es lo que Él está mirando. Si te sujetas o no te sujetas a su ¿qué? A su gobierno. Entonces la Biblia explica que cuando tú, convencido por el Espíritu Santo, reconociste que eras rebelde contra Dios y yo también, y le dijimos a Cristo Jesús o a Dios que nos salvara, o sea, que nos regresara a su ¿qué? A su gobierno. Y usted lo puede encontrar aquí en el libro de Colosenses, para que lo entendamos mejor. Libro de Colosenses capítulo 1, dice aquí, libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, 12, con gozo, dando alabanza al Padre, que nos hizo aptos, o sea, que nos dio ¿qué? Capacidad, para participar de la herencia de los apartados para Dios en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos ha librado del sometimiento ¿a quién? A Satanás, y nos ha trasladado ¿a dónde? A la religión de su amado Hijo. Lea, ¿a dónde nos trasladó? Al reino, no a la ¿qué? No a la religión de su amado Hijo, sino al reino. ¿Y qué es un reino? ¿El gobierno de quién? De un rey. En este caso, ¿quién es el rey? Cristo Jesús. Él nos trasladó, fue al reino, para que nos dejáramos gobernar ¿por quién? Por el rey. ¿Quién es el rey? Cristo Jesús. ¿Para la gloria de quién? Del Padre. En quien tenemos redención por su ¿qué? Por su sangre. ¿Y qué tenemos también? El perdón de nuestra rebelión por su sangre. Y Él dice, los perdono, tranquilos, ustedes entran a mí por la sangre de Cristo Jesús, solo les pido que ustedes se sujeten a mi ¿qué? A mi gobierno. Entonces los que estamos en Cristo Jesús hemos voluntariamente tomado la decisión de someternos a su ¿qué? A su gobierno. Entonces eso determina que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, donde está registrado el nombre de todas las personas que voluntariamente por la sangre de Jesucristo han determinado someterse ¿a qué? Al gobierno de Dios. ¿Entendemos esa parte? O sea, si el nombre suyo está en el libro de la vida, no es porque usted es bueno, sino que usted, convencido por el Espíritu Santo, ha entendido que la sangre de Cristo Jesús determina que usted pueda hacer borrón y cuenta nueva y volver otra vez a someterse a Dios para vivir una vida eterna de sometimiento ¿a quién? A Dios. Porque solamente si usted y yo tomamos la decisión de eternamente someternos a Dios, es que podemos vivir ¿para cuándo? Para siempre. Alabe lo que Él vive. . 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
Salmo 69, 28 dice así. Salmo 69, 28. Y mire que Dios está hablando, y esto no tiene que ver con ningún santo. Esto no tiene que ver con ninguna religión. Esto no tiene que ver con ningún hombre de Roma. Esto no tiene que ver con ninguna persona que se murió y que haga milagro. Esto tiene que ver directamente Dios y ¿quién? Y nosotros. Es Dios y nosotros. Libro del Salmo 69, aquí, versículo 27. Dice al 28, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia, sean raídos. ¿Qué es raídos? Quitados, ¿de dónde? Del libro de los vivientes. Y no sean escritos entre los ¿qué? Entre los justos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ellos? La rebeldía ¿contra quién? Contra el gobierno de Dios. ¿Lo está leyendo o no? Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8. 8. Y la adoraron, ¿a quién? A la bestia, que es ¿quién? El falso Mesías, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado por nosotros ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Entonces, ¿por qué adoraron estas personas a ese personaje? Porque eran ¿qué? Rebeldes ¿contra quién? Contra el gobierno de Dios. ¿Ya lo está entendiendo, cierto? Bueno. La palabra inscribir significa grabar algo para que quede constancia duradera. Entonces, cuando usted reconoce que aunque era rebelde, usted por la sangre de Cristo Jesús se va a someter al gobierno de Dios, entonces la Biblia explica que su nombre es ¿qué? Inscrito, es decir, grabado, con el propósito de que su nombre dure allí para siempre. El nombre en el libro de las personas que han determinado someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios. También inscribir significa anotar el nombre de una persona en una lista o registro para un fin determinado. Entonces, todas las personas que van a tomar la decisión de someterse al gobierno de Dios, Dios tiene un libro. Entonces, perencejo, Señor Jesucristo, yo te voy a recibir como mi Señor y mi Salvador, me voy a someter a tu ¿qué? A tu gobierno. Entonces yo reconozco que tú derramaste tu sangre por mí para comprarme, perdonarme, para que yo pudiera someterme a ¿qué? A tu gobierno. Entonces su nombre es ¿qué? Anotado. El señor XX, 3 palitos, anotado allí en ese libro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es el señor XX, 3 palitos. Para seguir viviendo, ¿qué tiene que hacer? Seguir viviendo sujeto al ¿qué? Al gobierno de Dios. Eso no significa que él cometa errores, va a cometer errores, mas sin embargo él sigue ¿qué? Sujeto ¿qué? Al gobierno de Dios. Y así esa persona, el señor XX 3 palitos, sigue ¿por cuánto? Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Alabe lo que él vive. ¿Estamos entendiendo el asunto? Bueno, pero mire que todo comienza ahora que nosotros estamos vivos, ¿dónde? En el cuerpo. Porque ahora que usted está vivo en el cuerpo es que toma la decisión de ¿qué? De someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios. Entonces dice aquí, libro de Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. 20. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito, ¿dónde?
En el libro de la vida, es decir, en el libro donde se anotó el nombre de las personas que tomaron la decisión de someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios, fueron ¿qué? Lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. ¿Lo está viendo o no? ¿Lo estamos viendo? Entonces, si usted le pregunta a Dios, Dios, ¿y por qué lo lanza al lago de fuego? ¿Qué le va a contestar Dios? Porque Dios le dio toda la oportunidad que tenía que darle y la persona nunca tomó la decisión de someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, es sencillo, ¿cierto? Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Inmunda es en el sentido de no someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios. O que hace abominación. Abominación es algo en contra del ¿qué? Del gobierno de Dios. Y mentira, sino solamente lo que están inscritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. O sea, en el libro de aquellos que decidieron voluntariamente someterse al gobierno del Cordero. ¿Estamos viendo lo que dice la Biblia? Bueno, ahora digamos esto. Usted y yo y muchos hemos tomado la decisión de reconocer el gobierno de Cristo Jesús, ¿cierto? Y hemos confiado en su sangre y estamos caminando con Dios. Usted es un ser humano, yo también soy un ser humano y todos los seres humanos cometemos errores. Pero hay un problema. Si usted y yo no llevamos una relación de amor con Dios, porque la relación con Dios es una relación de amor, y no nos dejamos dirigir por Dios, más tarde que temprano vamos a terminar en rebeldía ¿contra quién? Contra Dios. Por eso es que la Biblia explica que mejor es que tengamos una comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Porque mientras tú tengas una relación de comunión con el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo va a llevar a cabo dentro de ti, tu alma y la mía, un trabajo, y el Señor, por su Santo Espíritu, va a quitar de nosotros toda ¿qué? Toda rebelión contra Dios. Nos va a sanar de la rebelión contra Dios. Para que nosotros podamos vivir con Dios ¿para cuándo? Para siempre. Si tú siendo creyente no haces eso, es posible que tarde o temprano vas a caer ¿en qué? En rebelión contra Dios. ¿Y cómo se le llama la forma como los creyentes que caen en rebelión contra Dios? ¿Cómo se le llama? Apostasía. De la cual tenemos que cuidarnos. Porque en este tiempo se han levantado unas doctrinas, unas enseñanzas, cuyo propósito es el siguiente. Cogen a la persona, la cargan, y en medio de la carga la deslechan, como si fuera una vaca. Y al final, la persona sintiéndose traicionada, porque realmente no tiene una relación con Dios, termina o se regresa a la religión tradicional y dice, yo mejor estaba en mi religión tradicional adorando mis santos, yo me voy. O termina en San Isidro porque se siente traicionada, o termina en apostasía. Es decir, que tú vas a hablarle de Dios y termina diciéndote, nunca más vuelvas a hablarme a mí de ningún Dios. O sea, esas enseñanzas le destruyeron a esa persona ¿la qué? La vida, por no entender que hay que tener una relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo de gloria. Porque el Señor está diciendo, ojo, que viene ¿la qué? Que viene la apostasía. Y va a venir la apostasía, y la apostasía ya está aquí. Libro de Hebreos, capítulo 5.
Libro de Hebreos, capítulo 5. Dice así. Libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Piense todo lo que le enseñan. Si lo que le enseñan a usted es con el propósito de que usted termine, ¿qué? ¿Sometiéndose a qué? Al gobierno de Dios, está bien. Pero piense que si lo que le están diciendo va a terminar a usted poniéndole en rebeldía ¿contra quién? Contra Dios, entonces usted piense, allí hay algo malo, allí hay algo incorrecto. Entonces usted tiene que despertarse, porque allá hay algo incorrecto que lo está poniendo a usted en rebeldía ¿contra quién? Contra Dios. Dice aquí Hebreos capítulo 5, versículo 11. ¿Cuál es el título? Advertencia ¿contra quién? ¿A quién le advierte Dios esto? ¿Al mundo? No, porque el mundo no ¿qué? No conoce. ¿A quién le advierte esto? Al que conoce. Le dice a los que conocen, pueblo mío que conoces, cuídate, porque te pueden poner en rebeldía ¿contra quién? Contra mí. Es decir, te pueden meter ¿en qué? En apostasía. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos ¿para qué? Entonces aquí aparece un problema, que el pueblo se ha hecho lento ¿para qué? ¿La voz de quién? La voz de Dios, porque la Biblia dice, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz. Entonces, si tú no estás escuchando la voz de Dios, procura hacerlo, porque podés tener problemas. Tenés que escuchar la voz de Dios, que te va a decir en un momento determinado, hijo, hija, así no es. Por ahí no es. Esa enseñanza no es. Entonces tú te pones piloso o qué? O pilosa, porque ya Dios te dijo, ojo con esa enseñanza que no es. Porque la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es decir, ¿de la qué? De la enseñanza. Porque en este momento tenemos que tener cuidado con la enseñanza. Hasta yo tengo cuidado con la enseñanza. Tengo que ir donde Dios y decirle, Dios, aquí estoy. Enséñame. Dirígeme. Muéstrame. Y yo tengo que tener con Dios una relación ¿qué? Directa. Por esta semana me estuvo molestando algo que me levanté y este lado, Dios, ¿qué es esto? Me fui a hacer un masaje, lo repetí, pagué. Y Dios, ¿qué es esto? Pero eso sirvió para lo siguiente. Me tiraba en la cama, le decía, mija, no me aguanto en esta cama. Bajemos el colchón, bajemos lo bajábamos. Me tiraba, me levantaba. Para un lado me dolía, para el otro me dolía, para todas partes me dolía. Me levanto, 4 de la mañana, empezaba. Dios Padre maravilloso, aquí estoy delante de tu presencia. Me humillo delante de ti, quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad, y me dolía. Y empezaba a orar. O sea que eso permitió que me levantara ¿qué? A orar. Y al otro día lo mismo, y me levantaba a orar. Entonces me he pasado en eso y Dios sabe por qué. Todo tiene una razón de qué. De ser, en este momento me siento de maravillas. Porque alabe lo que Él vive. Porque anoche pensaba no estar aquí, ni por la mañana ni por la tarde, pero dije, pero tengo que agotar todos los recursos. Entonces el Señor me dice, entonces levántate y agótalos. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando Dios me dice eso, ya sé qué es lo que me está diciendo. Ya, por las llagas de Yahshua, ya fui sanado. Por las llagas de Yahshua, ya fui sanado. Por las llagas de Yahshua, ya fui sanado. Y ya fui sanado. ¿Y por quién fuiste sanado? Por las llagas de Cristo Jesús. Y ya listo. Y me levanto sano. Y aquí estoy brincando en el nombre de Cristo Jesús. Porque así tiene que ser. O sea que esas cosas vienen
Porque muchas veces nos estamos como durmiendo. Entonces Dios nos está ¿qué? Despertando. Despiértate. Si estás dormido, levántate de los muertos y que te alumbre Cristo con su palabra y con su Santo Espíritu. Entonces se levanta y se renueva. Se renueva. Y se mete uno en la relación ¿con quién? Con Dios. Entonces como tú ves que, pero mira, estoy sano, Dios. Entonces uno sabe que la relación con Dios funciona. ¿Uno qué hace? Pues no me salgo de Dios, sigo con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos para adelante con el Señor, ¿entiende? Entonces eso aviva la relación con Dios. Y la relación con Dios se mantiene avivada. Porque así tiene que ser. Entonces dice aquí, porque debiendo ser ya maestros, o sea, ya una persona muy entendida en qué, en la palabra del Señor, con el propósito de qué, de someterse al qué, al gobierno de Dios. Porque de qué te sirve saber mucha Biblia y no someterte al qué, al gobierno de Dios. Mejor es que no sepas nada, pero que te qué, pero que te sometas, ¿o no? Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o fundamentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban bautizando a Cristo Jesús? Para comenzar su ministerio, ¿era niño? No. ¿Cuántos años tenía? 30 años, porque los niños no se bautizan en la Biblia. ¿Qué hizo él? Él hizo lo siguiente. Voy a ir al libro de Mateo mejor. Libro de Mateo. Él hizo lo siguiente aquí. Libro de Mateo, aquí. Capítulo 3, versículo 13. El sumergimiento en agua ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Usted sabe lo que significa sumergirse en agua? O sea, bautizarse en el agua. ¿Significa es que usted está naciendo de nuevo? No, significa es que usted está tomando la decisión de someterse ¿al qué? Al gobierno de Dios. Cuando usted se mete al agua, que se bautiza en el agua, ¿en qué río se bautizó Cristo Jesús? En el río Jordán. ¿Qué significa el río Jordán? Sometimiento, humillación, dependencia de Dios. Eso es que es Jordán. Por eso fue que Cristo Jesús se metió en el Jordán, donde dijo, yo me meto en el Jordán y en estas aguas, indicando que yo me sujeto, me someto, dependo de Dios y dependeré de Él siempre. Y me dejaré gobernar por Él siempre. Por eso es que nos bautizamos en el agua. Pero ni siquiera eso lo habíamos podido ¿qué? Entender. Entonces mire lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser sumergido por él, ¿cierto? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser sumergido por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con todas las instrucciones recibidas de parte de ¿quién? Del Padre. ¿Y qué es cumplir con todas las instrucciones del Padre? ¿Es un qué? Es un sometimiento. O sea que ¿qué es el bautismo en el agua? Una decisión que toma la persona ¿de qué? De someterse al qué? Al gobierno de Dios. Señor, me sujeto a tu gobierno y se mete en el agua. ¿En qué río? En el río Jordán. Inclusive a mí me bautizaron en un río que se llama Jordán, pero no en Israel, aquí en Jamundí, y precisamente se llamaba Jordán. Y ahora entiendo por qué Dios permitió que me llevaran ¿dónde? Al Jordán. ¿Entiende el asunto? Bueno, libro de Hebreos capítulo 6, sigamos allí, capítulo 13, capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, o sea, todavía no ha aprendido ¿a qué?
a someterse ¿al qué? Al gobierno de Dios, porque es un ¿qué? Porque es un niño. ¿Usted ya sabe cómo son los niños? Los niños a los padres le forman una pataleta por un bombón. ¿O no? Y usted sabe los niños de este tiempo cómo son. Y usted lo manda, niño, vaya a la tienda, ¿y qué le dice? No, yo no voy a ir ¿para dónde? Para ninguna tienda. Pero él lo está haciendo consciente o inconscientemente. Él lo hace inconscientemente, pero usted está viendo que ese niño dentro de su alma tiene un germen. ¿Un germen de qué? De rebeldía. De rebeldía ya que se está manifestando. Y esa es la rebeldía que él trae ¿de quién? De la genética ¿de quién? De la genética de Adán. Donde el hombre tiene los genes de Adán. ¿Los genes de qué? De rebeldía contra Dios. Los trae de Adán y se transmiten genéticamente a través de los cromosomas. Y los seres humanos allá adentro como que tenemos ese gen. Entonces Dios tiene que coger esos genes ¿y qué? Y quitarlo de nuestra propia genética. Y quitar de nuestra propia genética toda ¿qué? Toda rebeldía contra Dios. Por eso Dios nos está literalmente sanando. Nos está sanando. Para que podamos vivir con Él. Porque Él no va a vivir con una cosa rebelde. Él va a vivir con alguien que se ¿qué? Que se sujete a Él. Y eso téngalo por seguro. Dios es Dios y es bueno. Y para siempre su misericordia. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Han alcanzado la madurez o el cambio en su mente, de tal forma que entienden que el propósito de Dios, ¿cuál es? Que nos sometamos a su ¿qué? A su gobierno. Para los que por el uso, o sea, el uso constante de estarse ¿qué? Escuchando a Dios y ¿qué? Y me someto. Escucho a Dios y me ¿qué? Y me someto. Entonces uno ya vive así. Escucho y me someto. Escucho y me someto. Entonces uno ya vive así. Entonces dice, tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, en el discernir lo que viene para que yo me sujete a Dios y en discernir lo que viene para que yo no me ¿qué? Para que yo no me someta. Cuando Satanás tentaba a Cristo Jesús, ¿con qué propósito lo hacía? Con un solo propósito. Con el propósito de que Cristo Jesús no sé qué, no se sometiera a la voluntad ¿de quién? Del Padre. Porque si Cristo Jesús no se sujeta a la voluntad del Padre, todo se ¿qué? Todo se daña. Entonces, por falta de sometimiento de nosotros a la voluntad del Padre, hacemos que todo se ¿qué? Hacemos que todo se dañe. Y después empezamos que por qué Dios, que por qué la bendición, que es eso. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, los principios básicos de la enseñanza del Señor, vamos adelante a la perfección. La perfección tiene que ver con el sometimiento de nosotros a Dios. Entre más te sometas a Dios, a su gobierno, más perfecto sos. Y dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo que lo permite, porque Él quiere permitirlo, porque es imposible. Mire lo que sigue, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, está hablando de gente que reconoció a Cristo Jesús, que fueron sellados con el Espíritu Santo. Y mire lo que pasa con ellos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, o sea, lo que va a pasar después de que venga el reino de los cielos en la tierra. Y recayeron. Recaer significa que ellos cayeron, ¿fue en qué? Claro, no fue que cometieron un pecado, porque la Biblia dice, si cometemos un pecado, Dios es justo ¿para qué? Para perdonarnos y qué, y limpiarnos de toda la maldad, y la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Esto es otra cosa, es que ellos cayeron, ¿fue en qué? En apostasía. O sea, ellos siendo conocedores de la palabra,
terminaron poniéndose de rebeldes contra quién, contra Dios. Entonces dice, y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Aquí dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, ¿por qué las personas que caen en apostasía difícilmente vuelven al Señor? Claro, porque para que ellos regresen al Señor tiene que pasar algo que es imposible que pase. ¿Qué es? Que el Señor vuelva ¿a qué? A morir por ellos. Imposible que el Señor muera por los apóstatas. Imposible. Es ahí lo delicado del asunto que estamos viviendo. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia, ¿cuál tierra? ¿Cuál tierra? Nosotros. ¿Cuál lluvia? La palabra, que la bebemos, que muchas veces cae sobre ella, sobre nosotros, y produce hierba provechosa, es decir, produce en nosotros un cambio, produce en nosotros un sometimiento, produce en nosotros una dependencia de Dios por aquellos por los cuales es labrada, porque Dios es el labrador, ¿se acuerda? Y el propósito de Él al labrarnos es que nosotros seamos personas que, sometidas a su gobierno. ¿Recibe bendición de Dios o no? Dice que recibe bendición de Dios. Pero la que produce espino y abrojo, es decir, la que termina no qué, no sometiéndose, es que es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin ¿cuál es? ¿Y quemada dónde? ¿Por qué? ¿Porque cometió un pecado? No. ¿Por qué? Porque se volvió ¿qué? Rebelde. Se volvió rebelde por no cuidarse de la enseñanza. Y la enseñanza que le dieron lo terminó volviéndolo un ¿qué? Un rebelde. Por eso es que la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente, aquí. Apocalipsis capítulo 3 dice lo siguiente. Dice así, Apocalipsis capítulo 3 dice, 3, versículo 1. Escribe al ángel de la congregación en un lugar que se llama Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero ¿qué? Pero está muerto, porque hay más de uno que tiene nombre de creyente, pero ¿de creyente qué? De creyente muerto, porque hay más de un creyente muerto, ya muerto espiritualmente. Sé vigilante, o sea, despiértate en el espíritu, despiértate. Y afirma las otras cosas que están ¿para qué? Para morir. O sea que esa persona, la relación con Dios se le está muriendo de a pedacito, de a pedacito, de a pedacito se le está muriendo la relación con Dios. Usted no puede permitir que su relación con Dios se muera, porque eso representa que usted se está ¿qué? Espiritualmente se está muriendo también. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, está falto de sometimiento a Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Cambia tu qué, cambia tu manera de pensar. Pues si no velas, si no te despiertas, vendré sobre ti como. O sea que hay más de un creyente que el Señor le va a llegar como qué, como ladrón. O sea que cuando el creyente despertó, ya fue tarde, fue dejado ¿dónde? En estos días me levantaba y escuchaba, dejados atrás, dejados atrás. Y yo ya sé lo que significa dejados atrás. Dejados atrás son un poco de gente que en el momento en que Cristo Jesús venga como ladrón en la noche, se quedan atrás. Y solamente se va un puñado. Si no, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No supo a qué hora Dios vino. Y fue dejado ¿dónde? Atrás. Dejados atrás son los que se quedan. Los otros son los que se van con el Señor. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras
y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, o sea, porque son personas que se ¿qué? Que se sujetan al ¿qué? Al gobierno de Dios. El que venciere, o sea, el que pasa por encima de todo lo que quiera impedir que la persona se ¿qué? Se sujete a Dios. Es que las cosas van a venir con el propósito de que tú no te ¿qué? De que tú no te sujetes a Dios. Te toca vencer todo lo que quiera impedir que te sujetes a Dios. ¿Estamos entendiendo esa parte? El que venciere será vestido de vestidura blanca. Significa venció, significa luchó para poder ¿qué? Someterse al ¿qué? Al gobierno de Dios. Es que someterse al gobierno de Dios no es fácil, porque van a venir muchas cosas con el propósito de impedir que tú te ¿qué? Te sometas al gobierno de Dios. Y no borraré su nombre. ¿De dónde? ¿Ya lo vio? Entonces, ¿el nombre puede ser borrado? Entonces, el que hoy está en el Señor, mañana es posible que no esté. ¿Es así o no? Porque hay gente que dicen que no, que una vez salvo, siempre salvo. ¿Y sabe quiénes dicen eso? Una caterva de rebeldes. Los que dicen 666 y salvo, siempre salvo, vaya pregúntele quiénes son. Ni siquiera saben quién es Cristo Jesús. ¿Y sabe a quién se someten? A un hombre que dice que es el Hijo del Hombre, el cual se llama José Luis de Jesús Miranda. ¿Qué le parece? Y ese hombre les está enseñando que hagan todo lo contrario de lo que la Biblia ¿qué? De lo que la Biblia dice, ¿o no? Entonces, ¿qué está haciendo? Que toda esa gente se vuelva ¿qué? Rebelde contra Dios. Porque ¿qué es 666? El hombre en rebelión ¿contra quién? Es que eso es que 666. 666 es la personificación de la rebeldía del hombre contra Dios. Punto. Y el hombre dice que 666. ¿Qué es lo que está diciendo? Que él está promocionando la ¿qué? La rebelión contra Dios, y que todo el que lo sigue a él se va a volver ¿qué? Rebelde contra Dios y apóstata. Exactamente. ¿Qué le parece? Porque tenemos que seguir al Espíritu Santo de gloria. Me voy, no se pongan tristes. Le voy a mandar ¿a quién? Al Consolador. Síganlo a él. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Él lo guiará ¿a qué? Él hará que ustedes sean mi morada, ¿o no? Entonces están tergiversando la palabra del Señor. Aquí. Voy a avanzar aquí. Libro de Hebreos, aquí. Libro de Hebreos otra vez. Capítulo 10. Libro de Hebreos, aquí. Libro de Hebreos. Capítulo 10, versículo 26. ¿Cuál es el título? Mire lo que dice. La palabra deliberado significa que se hace con premeditación. ¿Qué es premeditación? Acción de premeditar. En el derecho penal significa voluntad de ejecutar un delito de modo reflexivo, o sea, reflexiona. Y deliberado, piensa, que implica una mayor perversidad y frialdad de ánimo en el delincuente. Entonces ese creyente delante de Dios se vuelve un ¿qué? Se vuelve un delincuente. Siendo creyente se vuelve un delincuente. Premeditar significa reflexionar prolongadamente sobre algo antes de realizarlo, lo cual se convierte en un pecado ¿de qué? De muerte, que dice la Biblia. Entonces dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se acuerda que el apóstata, Cristo Jesús ya no puede sacrificarse por él? Entonces se convierte en un ¿qué? En un apóstata, porque él está diciendo a mí no me importa lo que Dios ¿qué? Lo que Dios diga. Él lo que está diciendo es que siendo creyente ya no le importa lo que Dios diga.
Es que eso es lo que están haciendo algunas enseñanzas. Que ya el creyente ya no le importe lo que Dios ¿qué? Lo que Dios diga. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces esta persona termina convirtiéndose en un ¿qué? En un adversario de Dios. ¿Y a quién le llaman adversario de Dios? Y Satanás es rebelde contra Dios, ¿cierto? Bueno. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Una mujer vino y me comentó que había hablado con una persona que aparentemente era amigo mío, que está en el 666. Entonces le dijo, estaba él como en su pachanga, y resultó que, bueno, ¿y cómo es que se salva uno? Entonces ella le dijo, porque lo leemos aquí, no, es que uno se salva por la sangre de Jesucristo. Y ese hombre pegó el brinco, ¿cuál sangre? El que lo salva a uno es tal. Y ahí estaba el cuadro de quién. ¿De quién creen ustedes? De don José Luis de Jesús Miranda. Ese es Papito Dios y ese es el que nos salva. Digo, listo. Grande y acabarropa, porque miren en qué terminó el hombre. Conocedor del evangelio. ¿En qué cayó el hombre? ¿Usted sabe por qué? Es un amigo mío y es un amigo suyo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios comienza a hablarle a las personas que por favor sujétense a Dios, usted no ve que el hombre era un rebelde contra el sometimiento a Dios. Entonces, cuando somos rebeldes al sometimiento a Dios, terminamos en esto. ¿En qué? En apostasía. Nosotros tenemos que ser flexibles a la voz de Dios, delicados en escuchar la voz de Dios. Y Dios, tú eres Dios, yo me sujeto, yo me someto, yo me doblo. Y nos doblamos reconociendo que el que gobierna, ¿quién es? Es Dios. Y eso le ha pasado al amigo. Pobre amigo. No sabe en qué cayó. Versículo 35. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Y si es rebelde, tendrá problemas con Dios. Horrenda cosa es caer, ¿dónde? En manos del Dios vivo. Léalo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo por ser uno una persona ¿qué? Rebelde. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón. Porque os es necesario la paciencia, el aguante, para que haciendo la voluntad de Dios o tengamos la ¿qué? La promesa o tengamos las bendiciones que Dios tiene para quién. Es que este asunto es de aguante. Dios tiene que probar y tú tienes que probarle a Dios que eres una persona que aguanta y que estás dispuesto a estar allí con el Señor, a pesar de la ¿qué? De la circunstancia. Es que a uno le toca eso. Ustedes pasan por pruebas, yo también. Pero cuando me ven ustedes tristes, cuando me ven ustedes renegando, ¿me han visto renegando? Es que el Señor es el Señor. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Usted puede pasar por la prueba que sea. Simplemente cállese la boca, doble delante de Dios y dígale: Dios, no importa por donde estoy pasando, aquí estoy, dame capacidad para aguantar lo que se me venga y que yo siga sujeto a ti. Y aguante allí. Hasta que Dios diga: ahora. Después de eso, venga y cuénteme a ver si su vida no cambió,
Porque si su vida no cambia después de eso, entonces la Biblia no se cumple, nunca. Porque después de eso, que usted a pesar de la situación que esté pasando, se queda callado, se dobla a Dios, aquí estoy, y Dios es Dios, y me pego de Él, y Dios ayúdame, y aquí estoy. Para pasar esa situación, téngalo por seguro, que después de que usted pase por allí, cuando Dios determine que usted pasó la prueba, a ver si no abre el Señor las ventanas y derrama bendiciones sobre usted. Eso téngalo por seguro, en el nombre de Cristo Jesús. Porque si usted pasa por ahí, yo también. Porque Dios nos está procesando a todos. Y esto es importante para que sepamos que realmente somos de Dios. ¿Y sabe cuándo usted demuestra que es de Dios? Cuando usted pasa por una situación ¿qué? Difícil. Ahí es que se va a saber si usted realmente tiene la casta de Jesucristo o tiene la casta de quién será. Por eso es que tienen que venir las situaciones ¿qué? Difíciles, para que se sepa que dentro de usted está la casta del vencedor, la casta de Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Es por eso. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, a pesar de que lo que se te vino, obtengáis la ¿qué? La promesa, es decir, la ¿qué? La bendición. Voy a terminar con este pasaje, pero quiero leer aquí en esta Biblia, porque en esta Biblia dice algo especial. Libro de Hebreos, capítulo ¿qué? 10, versículo ¿qué? Versículo 37. Porque en un tiempo cercano, y el que ha de venir ¿qué? Vendrá. En un tiempo cercano, y el que ha de venir vendrá. Y aquí en esta Biblia, ¿quién tiene esta Biblia? ¿Qué dice allí? ¿Cuándo vendrá? ¿En su qué? En su fiesta. ¿En cuál fiesta? ¿En la fiesta de las qué? En la fiesta de las trompetas que se celebra entre septiembre y qué? Y octubre. Lo que pasa es que no sabemos el año. Tampoco sabemos qué, ni el día, ni la qué, ni la hora, pero sí sabemos la qué. La fiesta. La fiesta de las trompetas, la fiesta de la gran cosecha. Y dice, y no se tardará, eso significa que el Señor, no sé qué, no se va a tardar, el Señor va a venir, eso téngalo por seguro. Porque en un tiempo cercano y el que ha de venir vendrá en su fiesta, vendrá y no se tardará. Mas el justo vivirá por la seguridad y la certeza obediente que se sujeta al gobierno de ¿quién? De Dios. Y si retrocediera, ¿no qué? O sea que lo que está diciendo es que si no nos sometemos a Dios, vamos a terminar ¿qué? Retrocediendo. Nos vamos a echar para atrás de Dios. Y eso va a complicar la vida de nosotros. No es tiempo de echar para atrás. ¿Es tiempo de qué? De echar para adelante. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que echar para adelante. Si ya llegamos hasta aquí, no echemos para atrás. Vamos para adelante. Yo sé que vienen situaciones difíciles, yo sé. Es que yo lo vivo. Donde uno dice, Dios, pero ¿qué es esto? Pero uno termina, Dios, pero aquí estamos. Y uno guerrea con Dios. Y Dios guerrea con uno. Y estamos allí. Y cuando usted termina, usted dice, ah, Dios es grande. Usted se pega más a Dios. Porque usted ha visto que Él, en su situación difícil, no lo que, no lo deja solo. Cristo Jesús dijo, sí, ustedes todos se van a ir y me van a dejar solo, ¿o no? Todo el mundo se fue y lo dejaron solo. ¿Qué dijo Él? Mas el Padre no me ha dejado solo. El Padre nunca te dejará solo. En cualquier situación que esté, Él estará allí contigo en el nombre de Cristo Jesús, ayudándote. En el nombre de Cristo Jesús. Porque aunque nosotros seamos infieles, ¿el qué? Él permanecerá fiel. Porque Él es el fiel de los fieles. Podemos levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. A mí me emociona este asunto con Dios.
Dios es grande. Para siempre su misericordia. Y no se preocupen por la cantidad, que Dios ya me dijo. Olvídate de la cantidad. Lo que necesito es gente que se me ¿qué? Que se me sujete. Simplemente piensa en el sometimiento de la gente a mí. Porque pensamos mucho en la cantidad. Y usted sabe por qué pensamos tanto en la cantidad. Pero les comento que aquí donde usted ve la congregación, yo hablo con algunas personas y me impresiona la forma como Dios lanza bendiciones y me quedo boquiabierto. Porque yo he visto aquí que Dios sana. Hay gente que viene que Dios le ha hecho una sanidad tremenda. Lo que pasa es que aquí no hacemos propaganda. Porque en algunas partes corren un catre y hacen una propaganda tan tremenda. Pero aquí no hacemos eso. Porque el propósito es que nos sometamos a Dios y a su palabra. Pero escucho de personas que Dios le ha hecho unas sanidades tremendas. Y le ha dado unas bendiciones que uno se queda boquiabierto de las bendiciones que Dios derrama. Porque explíquese, estamos en la 66. Estos locales no son tan grandes, pero son costosos. ¿O no son costosos? Pregúnteme cuánto cuesta un local de estos. Y pregúntese usted, bueno, ¿y cómo se hace pues? ¿Cómo es que se paga todo eso? Para que todo eso se pague, tiene que venir de parte de Dios una ¿qué? Unas bendiciones muy grandes. O sea que calladitamente Dios va ¿qué? Bendiciendo. Calladito y va bendiciendo. Y va bendiciendo. Lo que pasa es que no le decimos nada a nadie. Pero Dios sigue bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Es el Dios de la Biblia. Repitamos todos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que peco. Señor Jesucristo, también reconozco tu amor, tu misericordia, y también reconozco que tú derramaste tu sangre por mí, y con esa sangre me has comprado, y con esa sangre me has perdonado. Señor Jesucristo, te pido hoy que anotes en tu libro el nombre de mi familia y mi nombre, y que nos des capacidad a mi familia, a mí también, para permanecer sometidos bajo el gobierno de tu Santo Espíritu, en el nombre